Ahora sí dirían el Frankie Burro. Ya está grabando, ¿Ya está ahí? Ahora sí, a ver. Ahí está, échala Ok. pues. Ahora sí, platica lo que tengas que platicar. Hola, yo soy un humanista. Un humanista que no cuenta como persona, sino el mensaje es el que vale. Porque yo me hice la pregunta y me encontré con la respuesta. Al encontrarme con la respuesta, mis deficiencias que yo tenía fueron quitadas a raíz. No es cuestión de fe, es cuestión de una casualidad. Y esa casualidad, como ser humano, en el humanismo, aconsejado por nadie, simplemente por cosas, enigmas que se presentaron. No hay otra explicación, porque si hubiera una explicación o algo que me moviera a hacer, hablar lo que estoy mandando como mensaje, entonces sería que alguien me aconsejaría. El objeto de esto es, como antes dije, no es el mensajero, sino el mensaje. Y es así. Estaba yo tullido. Me sentía muy mal. Tenía mal de una temblorina en la mano derecha, como a lo que le dicen nombre de mal de Parkinson. Tenía una deficiencia en la vista, y en la vista cada día iba de mal en peor, peor, peor. Y los lentes fueron adoptando, fui adoptando, adoptando, y mi ceguera en aumento. No me podía mover. Empezó todo como una manera de reuma, y la reuma se agigantó a una inflamación en las rodillas. De las rodillas pasó al mentado que le dicen espolón de gallo, que yo ya no pude caminar. Caminaba con un pie normal y renqueando con el pie que tenía como una espina en el talón. Y esa espina en el talón tenía que poner de punta los dedos de los pies del pie izquierdo. Y entonces me apoyaba con el pie derecho y ocupé el bordón. Después se me pasó al otro pie y entonces anduve como en pinganillas con los pies yo adelante, nomás, como bailando ballet. Y el peso de mi cuerpo, al andar de los días, se hizo más complicado y me empecé a sentir incómodo y muy cansado, a grado de que no me pude mover más que sentado en una silla de ruedas, en una silla común. Luego después pues, me hice de una silla de ruedas y pensé que todas las cosas, en mi caso, había llegado a su fin. Todos tenemos que nacer, me dije así, me pregunté a mí, tenemos que crecer, reproducirnos y retirarnos, y pensé que ese era mi fin y mi trabajo o mi deber en este tiempo de la vida.
Y entonces yo no estaba acompañado de nadie. Mi familia se desintegró. Todos mis hijos, la mujer y todo. Y me quedé solo y que me diera nada. Y sentado aquí en mi lugar para leer un libro, cualquiera que este fuera, tenía como arrastrándome como yo podía, agarrar un libro y sentarme y ya no poderme mover, arrimarme el agua, lo que necesitaba o algo, porque no podía caminar. Un día, sin pensarlo, yo ya no tengo ya más movimiento. Y para darme de comer, no hay quien me dé de comer. Entonces, pues, no sé cuánto rato pasó y no comía. Nomás tomaba agua. Un día se me cae un libro que estoy leyendo y pega en la silla de los pies de mis pies y rueda hacia adelante como unos 3 o 4 metros, unos 3 metros yo creo. Rodó. Y me paré sin nada en la mente y recogí el libro. Y cuando me senté en la silla de ruedas, hechizo, que por cierto ahí la tengo, me pregunté, ¿cómo me levanté si yo no puedo caminar y me duele todos los huesos? Y entonces me paré como cuando está uno tullido. Ahora con duda me paré, pero no me dolía nada. Y al no dolerme nada, pues dije, pues esto será un milagro, qué sé yo. Y me sentí con mucho gusto. Cuando me paré, ahora me paré con miedo. Me temblaban los pensamientos y no me dolía nada. Y empecé a caminar para arriba, para allá, para abajo. Y lo que más fui descubriendo que mi mano que temblaba, la mano derecha del mal de Parkinson, desapareció. Y la vista se mejoró. Y mis molestias de los que se le da el nombre de espolón de gallo desapareció. Y entonces, pues, producto de la casualidad, y de la casualidad empecé a ver y empecé a clasificarme en mi propio interior. Y al clasificarme, y que ya las dolencias habían desaparecido, y las manos, y mis deficiencias visuales se mejoraron enormemente, porque todo el montón de lentes de aumento que ocupaba ya no los necesité. ¿Por qué? Empecé a leer y yo para antes que iba perdiendo la vista, primero tenía que ponerlo como a 1,5 metros para poder ver las letras, y ahora ya esas cosas ya se acabó. Ya no tengo de esas cosas nada. Ahora me paro, corro. Tuve familia después de eso. Y mi gusto se agigantó mucho. No, esto no es un comercial. Esto es un descubrimiento. Ahora, ¿cómo me clasifiqué yo para alimentar esto? Entonces ahí, si me funciona en mí, dije, si funciona en mí, va a funcionar en otro
que sea como yo, que tenga los mismos problemas. Si estás perdiendo la vista y si hace caso a lo que yo les vaya a comunicar, va a funcionar. Y si el otro que tiene una deficiencia muscular, de que le duele los nervios para caminar y les punzan los talones o se les inflaman las rodillas, y si hacen lo que yo les digo, se les va a quitar. Y si se les quita, pues entonces se les va a quitar, porque si comemos lo mismo que ustedes comen y la deficiencia se está presentando porque pues a uno tiene un dolor terrible intestinal y no se mira cómo está adentro. Lo vemos que está perfumado o perfumada la persona, pero no sabemos el interior cómo le está yendo. Está muy triste y no sabemos a qué nivel de tristeza aguda está pasando. ¿Qué tipo de estrés tan fuerte tiene? Una angustia. Y no encuentra una solución. ¿Por qué no la encuentra? ¿Porque le pusieron un mal o porque físicamente por los alimentos que comemos nos llevó a estar en esas dificultades? Ahora, yo les digo cómo funciona y funciona bien. La mentira dura mientras la verdad llega, y cuando se comprueba, entonces echan de ver. Que la pregunta dice, entonces, ¿cómo esta maquinaria tan perfecta que es la mujer y el ser humano tan perfecto para que tenga una creación y una multiplicación sin que nadie toque a la mujer a la velocidad de la luz? Ahora ya me voy a meter a la luz, a la astronomía. A la velocidad de la luz, en 9 meses está terminado un ser humano. A medida que crece, dice uno, es un feto antes, y después el volumen y su desarrollo perfecto, sin que nadie lo toque. Nadie puede objetar nada, porque una cosa que sea puesta a alterar un orden a la criatura que está por nacer, que va a nacer, es una deficiencia que se le puede quedar. Ya naciendo, pues le van a hacer algunas cosas. Pero cómo se formó y cómo llegó aquí a la tierra, cómo llegué yo y cómo hemos llegado todos. Con la nada curé mis deficiencias y con la nada se mejoró lo que yo más antes. Pues yo comía bien, pude comer todo lo que se ocupaba en la vida, buenas carnes, buenas comidas, y resultó que me cobró la factura, el tiempo y las deficiencias. Todas las personas comemos lo que comemos y empiezan los males, empiezan los achaques y también empiezan las preguntas. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? Y le echamos la culpa a muchísimas cosas, pero no sabemos realmente qué es lo que pasó. Pero el defecto ahí está. El exceso de nervios es un estrés endemoniado
malo, con un montón de crueldades salen de la cabeza. El exceso de un dolor muy profundo, a la que le dan el nombre de cáncer, es un exceso de dolor interno y extenso. Y entonces, el exceso, la falsedad de una nostalgia profunda porque se fue un ser querido a excesos, es una enfermedad. Y las enfermedades como molestias, hay cosas que se pueden curar echándose un ungüento en la piel, porque es cutáneo, en la piel o en el cuerpo, pero dentro del cuerpo, no se puede uno hacer ningún ungüento o ponerse algo, porque le viene ocasionando más males que soluciones. Entonces, quiere decir con nada, es la solución, nomás enfocar, saber cómo hacer que la nada entre al cuerpo, la electricidad fría. Y esa electricidad fría hace un perfeccionamiento de solución al cuerpo. Como más antes decían, que el remedio del poco caso. Ese remedio del poco caso, pues es que no tienes con qué comprar los alimentos y aunque los consumieras, te duelen adentro, su distribución por donde van pasando, hay deficiencias, está ahí una alteración. ¿Que cómo se ocasionó? Lo ocasionamos por lo que comimos. Pues yo no puedo decir de otra cosa, porque así me fui poniendo mal. Dejé de hacer lo que yo pensé que sin querer queriendo, y el resultado, lanzo este mensaje. Si la persona quiere saber, entonces yo le puedo decir cómo se puede remediar su mal. Se está cayendo el pelo. ¿Por qué se está cayendo el pelo? Se está cayendo el pelo por unos hongos o cosas, microbios sifilíticos, y se va cayendo el pelo y queda uno sin nada. O no tiene uno eso y come uno lo que no debe de comer. Come uno carne, está muy sabrosa, a chuletas sabrosas, asadas, con chilito, bien acondicionadas, y se las come uno. Pero el resultado es el resultado de la falsedad de la vista, las deficiencias, los dolores internos. Que la carne tiene mucha proteína y está bien buena. Pero el resultado fue que me hizo que me pusiera demasiado mal. A otros engordan mucho y luego se inflaman. Y el páncreas deja de producir la insulina que necesita el cuerpo y empiezan los males por el diabetes. La comida es la que hace que nosotros tengamos esas dificultades generales o muy delgados, sin los nutrientes que necesitamos, como anemia, o muy gruesos, muy gordos, porque las sustancias se acumularon y las deficiencias aumentaron. Esas deficiencias, pues, las quiere uno atajar por medio de otras soluciones, y las soluciones, pues, yo no las encontré en ninguna parte. La única que las encontré sin querer
Es lo que descubrí. Y al descubrir, ahora sí sé que si respiro el mismo aire que ustedes respiran y se van poniendo mal y les digo cómo se les quita, eso es el descubrimiento, porque debo de decírselo. Si la deficiencia es un karma, ahí la ciencia no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada la ciencia? Porque llega a los laboratorios con todo el poderío y no encuentra nada. La persona está bien, nomás actúa con un malestar imposible de quitar, de autismo, o un malestar profundo de un problema canceroso o un problema muy agudo, pérdida de pelo, deficiencia de volumen física. Si comimos bien y engordamos, y si no comemos, nos desnutrimos y quedamos en una deficiencia de deshidratación, estamos muy flaquitos. Y esa deshidratación o esa anemia profunda, pues no tenemos pues las formas para sostenernos. Entonces, con el sistema del descubrimiento, descubro que la luz en la energía, pues yo curó mis dificultades. La energía no quema, la energía eléctrica del cosmos no quema. Mata el rayo, pero la energía benéfica nos beneficia de la tierra al sol o del sol a la tierra. No hay más que una distancia, y esa distancia es un vacío, y ese vacío es pues lo que sostiene a los astros, que se da el nombre, le dan el nombre de ley de gravedad cósmica. La ley de la gravedad cósmica es una fuerza, es nada, porque la Tierra flota en el espacio, dando una vuelta en su eje y trasladándose alrededor del Sol. Y esa distancia de la Tierra al Sol es una fuerza aparentemente en la nada, y está en la nada porque si observamos hacia arriba y vemos la luna, que esa es, como dicen, que es un satélite que da vueltas alrededor de la Tierra. Nosotros damos la vuelta alrededor del Sol, la Tierra, con todos nosotros. Y las personas que habitamos la Tierra, con un montón de deficiencias, con un montón de coraje, porque está la enfermedad en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, y las reacciones extremosas, y nos hacen que estemos sufriendo continuamente, sin esperanza de decir que un milagro se realice, pidiéndole al santo de su devoción, pidiéndole a la astronomía, pidiéndole a las plantas una solución, pidiéndole a los antepasados en las pirámides
que las abandonaron con tanto costo que se hicieron y que no pudieron quedarse en ellas, porque si se quedaban morirían, y tuvieron que ser nómadas e irse a otro lado. Pero yo soy de ellos mismos, una boronita de mi familia antepasada, de mis seres de los antepasados. Y si esto es un desarrollo, el principio de algo que puede ser funcional, pues como una chispita de bujía al vacío, hace la explosión, hace que haga la explosión, se canaliza esa energía explosiva y se mueven mecanismos y funcionan las ruedas, funcionan los engranes. Así también esto puede ser una opción de humanismo. Soluciones para los múltiples problemas que se desatan en nuestros cuerpos. Y esas soluciones de múltiples dolencias ocasionan estreses de distintas formas, porque tenemos deficiencias, no tenemos soluciones. Y hoy que se descubre este mensaje, el mensajero no cuenta, sino lo que cuenta es el mensaje, que no está todo perdido. Siempre hay soluciones. ¿Quién dicta estas comunicaciones? Algo más inimaginable del ser humano. A alguien se le tiene que dar un conocimiento. Tiene que pasar por el dolor, por el problema. Sanar el problema como una especie de agente astral que recibe el mensaje, díselo a los demás, porque lo están sufriendo. El que agarre la idea, pues, merecido aplauso. El que no, desearle todas las mejores de las suertes a que sane su problema. Ahorita, muy moderno está el coronavirus y otros más que vienen ya corriendo ya soluciones de peligro gigantesco, como pandemias. Si el coronavirus, que lo padece la persona, por su juventud, por lo que queramos y gustemos, no se murió, pero se quedó ahí una tristeza, exceso de tristeza, exceso de dolor, un gusto, un susto, una nostalgia, un profundo sentimiento de terror. Ocasiona un paro cardíaco. Y ese paro cardíaco instantáneamente nos mata. Y dice, si no tenía nada, y nomás porque se cayó, el coronavirus se quedó en el pecho, entre la espalda y el esternón. Cuando esa gripa se agiganta, se hace como una especie de catarro, como si fuera plástico, que le entra el viento y se cristaliza, se hace duro, espeso, difícil, y se tapa una vía de las vías de la respiración, y viene el infarto, y parado sin tener, aunque esté bien perfumado todo, pero soportó el catarro, que ese catarro no es otra cosa que el coronavirus.
y lo soportó y anduvo por su juventud, por lo que sea. Anduvo bien, pero en una depresión, en un susto poderoso, se infarta porque no alcanza la respiración. En un gusto excesivo, se infarta. En una deficiencia de nostalgia profunda, porque un ser querido se fue para no volver, o se fue con otros caminos, y eso hace una depresión de nostalgia, y esa nostalgia también trae un infarto. Entonces son 5 elementos en exceso que ocasiona el infarto, acuñado porque está en jaque, nos está dando jaque la epidemia, el coronavirus. Y nomás se ocupa un detonante. ¿Cuál detonante? Eso no vamos a poderlo brincar. Es la angustia del terror, la angustia del miedo, la angustia de la nostalgia y 3 elementos más. A extremos. Es suficiente para que estar muy perfumado, muy arreglado o arreglada la persona, ¡paz!, se infarta. Ya no se diga que con eso y con otras cositas que estaban ya adentro, de un problema que está doliendo profundamente adentro, ya se presentó con el coronavirus, ¡paz!, se presentó la terrible nostalgia del deceso. Entonces, ¿quieres saber? Yo te digo cómo. Te digo cómo, y sin que tengas que creer. No se trata de creer, sino de practicar el mensaje que le daría a los que vengan, a los que me visitaran, o a los que se hicieran llegar por medio de este mensaje a los que están sufriendo allá en sus casas. Unos con un montón de dinero, de bienes, otros con un montón de hambre y no tienen nada. Otros con la posibilidad de muchas cosas, pero no pueden encontrar la solución confiable. ¿Por qué la piel se está manchando? ¿Por qué el montón de dificultades? Y le dan 1000 nombres, que son hechizos, que son esto, que son aquello, terrores de múltiples, y no encuentran la solución. Y va uno a la farmacia, pues para calmar los nervios, y pues le van a tener que dar una dosis para calmarlo de sus nervios excesivos. A eso, esas químicas, esas sustancias, las incorpora al cuerpo, y la depresión que tiene por el coronavirus, que nunca se miró, que está ahí, va a ser el deceso. Si quieres venir, si quieres saber, este mensaje llegue a ti, y te digo cómo, y les digo cómo, a un hombre y a una mujer, cómo se puede solucionar el grave problema que no se ve. Porque hay el que se ve y hay el que no se ve. El que se ve es porque tiene una llaga externa y es una úlcera que le dan el nombre, pero lo que no se ve es interno, y el sufrimiento es gigante. Y lo que puede decir el que está sufriendo, pues tú que sabes, tú nomás me ves, ojos, caras vemos, corazones no sabemos, y solamente yo sé
que me está llevando la tristeza por dentro. ¿Por qué? Pues tengo un karma. El karma no se ve, pero lo sufro. El estrés horrible no se ve. No hay llaga. No se ve. Pero a punto estoy de quitarme la vida, ahorcarme, porque no me van a atinar. No encuentro el personal. Entonces, y si la electricidad no se ve, entonces necesito la electricidad del cosmos. ¿Cómo es? Estos elementos que vienen siendo, por ejemplo, el imán, no se ve la energía, pero si los elementos de los imanes los invierten, negativo y positivo se pegan. Negativo y negativo repelen. Entonces, la energía me dice, ¿dónde está la pilita que lo hace recorrer o qué? Esa energía que no se ve y que uno lo arrima y se recorre el otro imán opuesto, eso quiere decir que una persona que ha tenido un problema que lo estaba haciendo tristemente posesivo de una dolencia, se retira y corre, se le arrima y corre. Queda como si fuera vacunado. Y si queda como vacunado, pues anda entre la lumbre y no se quema, pues. Así anda. Los microbios no le hacen nada. ¿Por qué creó anticuerpos o cómo creó defensas? Las creó porque alguien se les dijo cómo manejar esas fuerzas acumuladas al cuerpo. Y repelen el mal que lo estaba dificultando. Si yo no hago lo que yo recomiendo, también tengo que retirar. Me retiro. ¿Por qué? Porque no dice que sabía y ya se murió o ya se fue. Porque no sabía, porque no hice lo que le estoy recomendando. Si hace lo que estoy recomendando, va a sanar de sus dificultades. Espero que se puedan proyectar mis mensajes. Si aquí se puede ver, si se puede ver este fenómeno, miren, de su vida, ¿va? Porque para abajo, sí, pero vamos a ver. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vean. Esta energía es la que voy a hacer que el cuerpo la tenga. ¿Y qué es el cuerpo? Y esta es la enfermedad. Y la enfermedad repele a la energía que ya se acumuló en esto, que es el cuerpo del hombre gordito o flaquito. Al arrimarse a la enfermedad se va a retirar. Y nadie lo empuja. Y como nadie lo empuja, entonces es la energía. Entonces el mal se retira porque hay energía que lo repele. Y cuando la persona no tiene eso, voy a voltear esto. Y vean ustedes lo que sucede. No pases por ahí porque
te contagias y va a quedar así, pegado a un problema muy grande, porque se le pegó un VIH. Ahí está pegado. Te dije que no fueras allá, pero no me hiciste caso y ahora tienes VIH, que va a salirte del día que lo contraes a unos 5 años o 3, dependiendo de tu cuerpo. Y si haces lo que yo te digo, vas a tener la energía y va a suceder esto y va a salir el VIH. Y eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ve. Con eso es una demostracioncita de muchas más que puedo comunicar. Espero que te sirva de algo este mensaje. El mensajero no cuenta, sino lo que cuenta es el mensaje. Bien, ahora ya puedo ver las letras chiquitas sin necesidad de un aparato, de nada. Tengo 84 años en este momento que estoy pisando y corro recio, ando bien, no estoy tullido, me subo a mi moto, ando por allá y por acá y no tengo que darme a echarme mentiras, es todo lo contrario. La mentira dura cuando la mentira dura mientras la verdad llega. Y si me miran, que ando para aquí, por allá y me subo a los árboles y todo. Y 84 años, no cualquiera se puede hacer. Algunos ya no pueden caminar a muy menos edad. Concluyo con ese mensaje. Espero que este mensaje les llegue. Espero llegar con ustedes y platicar y darles el mensaje. Con eso concluyo. Gracias. Esto.